Escuchas ilegales. Macri más complicado. ¿Con Palacios a James? No, de ninguna manera. La Nación, lunes 26 de octubre. Palacios. A James lo recomendé yo. No, de ninguna manera. ¿De dónde sale Palacios? Terminamos esta jornada más convencidos de la responsabilidad de Mauricio Macri en las escuchas ilegales, porque evitó contestar las preguntas de los diferentes diputados y diputadas que lo comprometían. Hasta aquí el señor jefe de gobierno no ha contestado una sola de las preguntas que, por lo menos de las últimas que le hizo el diputado Ibarra. La pregunta que yo le hago es: ¿quién, señor jefe de gobierno, en la embajada de Israel le recomendó al Fino Palacios? Porque la embajada de Israel es una embajada. Yo quiero saber quién. Cuando uno habla de la embajada de Israel, señor legislador, habla de una institución que representa al país. Y que las personas estamos de paso. Lo importante es a quienes representamos. Yo fui personalmente a la embajada de Israel y me recibieron las autoridades máximas que había en la embajada, con las cuales tuve esa conversación. Evitó contestar las preguntas de los diferentes diputados y diputadas que lo comprometían. Mauricio Macri hasta se negó a dar el nombre y apellido de la persona con la que se entrevistó en la embajada de Israel, y que él dijo, no nosotros, él dijo que había tenido una reunión y que le había recomendado al Fino Palacios. Yo al Fino Palacios lo conozco porque cuando en el 2002 venía ganando la elección para jefe de gobierno y le pedí a Eugenio Bursaco, actual jefe de policía, que consulte con los servicios de inteligencia más calificados a ver cuál era el mejor de la federal que podíamos elegir. Entonces Eugenio decidió a su criterio que la mejor era consultar con la DEA, con el FBI, con la CIA y con el Mossad. Entonces fue a la embajada de Israel, fue a la embajada de Estados Unidos, y sin que se hayan hablado entre ellos, los dos recomendaron una sola persona. Y la persona fue el Fino Palacios. ¿Cuándo conoció, señor Mauricio Macri, usted al Fino Palacios, preso por encubrir el atentado terrorista de la AMIA? Los llamados Macri Palacios. Página 12. La justicia ya encontró pruebas de que Palacios y Macri hablaban por teléfono. Las llamadas registradas de Macri y el Fino. La defensa del jefe de gobierno en el caso de las escuchas se basaba en la falta de pruebas de que hablaba con su jefe de policía. Resultó que era porque usaba celulares no revelados. Ya aparecieron 9 contactos. El juzgado tuvo que ser insistente para que la jefatura de gabinete porteña le informara los celulares. Acaban de aparecer los teléfonos, que para mí lo grave no es que Macri hable con Fino Palacios. Obviamente Macri hablaba con Fino Palacios. Era el jefe de la policía, ¿cómo no iba a hablar? Era su jefe de seguridad personal, ¿cómo no iba a hablar? Lo grave es que se le ocultaban los teléfonos a la justicia. Cambiaba era que parte de la defensa de Macri era, y lo están involucrando en una causa, siendo que no hay ninguna llamada entre el jefe de gobierno y el jefe de policía. Es todo tan ridículo. Soy parte de una organización que me dicen ahí ilícita con estos 8 tipos, de los cuales no conozco a 7, y nunca hablé por teléfono con ninguno. Parte de la defensa de Macri era, y lo están involucrando en una causa, siendo que no hay ninguna llamada entre el jefe de gobierno y el jefe de policía. Se habían ocupado de ocultar los teléfonos para usar como parte de la defensa que no había ninguna llamada. Nunca se lo ocultaron, salieron todos los teléfonos que el juez pedía. El juzgado tuvo que ser insistente para que la jefatura de gabinete porteña le informara los celulares. Nunca se lo ocultaron, salieron todos los teléfonos que el juez pedía. No, la verdad es que son los últimos teléfonos que se le dieron los que empezaron a aparecer las llamadas. Y que los tuvo que recurrir, se los pidió. Se le pidió hasta el último teléfono. La verdad era que no había llamadas. Y nunca hablé por teléfono con ninguno. Noticias de un secuestro. Así se refiere el libro El Pibe, de Gabriela Cerruti, a una causa judicial relacionada con el secuestro de Macri y la confesión extraída bajo tortura al policía Juan Carlos Bayarri. Bayarri había denunciado en medio del proceso en el año 1994 que su confesión no era legítima y que había sido obtenida bajo tortura. El proceso avanzó y todas las instancias finalmente condenaron a los policías federales Vicente Luis Palo y Alberto Sablich por delito de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos que concurren en forma agravada. Bayarri llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Cámara Nacional de Apelaciones decretó la nulidad de la causa penal contra Bayarri, lo dejó en libertad y ordenó su indemnización por parte del Estado argentino.
Bayarri sostuvo en su denuncia que tanto él como su padre habían sido trasladados al centro clandestino de detención en el Olimpo, lindero a la sede de la Policía Federal, y que allí habían sido torturados hasta obligarlos a declararse culpables. Sin embargo, el juez de la causa por el secuestro de Macri no hizo lugar a esa denuncia y tomó por válida su declaración, y la usó como uno de los fundamentos de toda la sentencia. Cuando la Corte Interamericana pidió la nulidad de la sentencia por basarse en una declaración obtenida bajo tortura, Mauricio Macri protestó por televisión junto a Susana Jiménez. Y hoy los que están en la cárcel son los policías honestos que agarraron a los que me secuestraron. ¿Por qué? Declararon que los policías buenos les habían pegado, los habían torturado para decir la verdad, con lo cual la justicia puso en cana a los que agarraron a los malos y soltó a los que me secuestraron a mí y a 10 más. Me impresiona, te juro por Dios que esto es como va a salir en el New York Times. Nos están viendo en toda América, en Estados Unidos. Esto no se puede creer. Por hacer a premios, lo llaman a premios ilegales. O sea que... ¿Pero qué los premios ilegales de qué? Y ellos con nosotros, con el pueblo, y no les hacen nada y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. Pregunta final. ¿De todo esto tiene la culpa Kirchner? Hay una convicción de que esta vez nos toca, que este tren que hemos dejado pasar tantas veces, que nuevamente está en la estación de la Argentina para que nos subamos, nos vamos a subir. Nos vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner porque nosotros no aguantamos más. Nos vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner porque nosotros no aguantamos más. Las palabras de Mauricio Macri de tirar a Kirchner por la ventana. La Argentina, no Mauricio Macri. El diario La Nación publicó unas encuestas muy interesantes vistas desde el lado del gobierno. Una especie de primavera que el gobierno ha empezado a vivir con la gente. La imagen positiva de la presidenta se disparó por arriba del 50%. La aceptación de la tarea del gobierno también ha subido muchísimo. Paralelamente a la presidenta sube su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. ¿La palabra de Mauricio Macri de tirar a Kirchner por la ventana? La Argentina, no Mauricio Macri. Tiempo argentino. Sigue en ascenso la imagen positiva de la presidenta y de Néstor Kirchner. Nos vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner porque no aguantamos más.